Amén. Bueno, hoy vamos a ver Mateo 13, ¿sí? Como ya lo reiteré. Y en este capítulo, este es uno de los capítulos, digamos que son como más interesantes debido a todos los simbolismos que maneja, ¿sí? Y a las historias muy cortas, unas muy concisas, muy chiquitas, pero que tienen una gran verdad por detrás, ¿sí? Nos muestran un gran principio, nos muestran algo que el Eterno definitivamente va a hacer y nos va a mostrar a lo largo de su enseñanza, ¿listo? Entonces déjenme les comparto de una vez la presentación. Listo. Me confirman porfa si la ven. Y se ve bien, Juliet, gracias. Entonces acá vamos a ver las parábolas, ¿sí? Y vamos a ver, esto lo vamos a dividir casi en dos partes, dos secciones. Y la primera parte, pues vamos a ver todo lo que es Mateo 13. Si no estoy mal, es todo el capítulo 13. Bueno, lo vamos a dividir en dos secciones. Yo lo hice todo en en una sola presentación, entonces como para que lo tengan presente, ¿listo? Y pues hace rato que no les pongo un video, bueno, de que veníamos trabajando las veces pasadas, pues le traigo un video introductorio donde nos muestran ciertas cosas interesantes que debemos de tener para entender este capítulo, ¿listo? Me confirman si lo escuchan bien, porfa. Bueno, tenemos es algo muy interesante y vamos a ver que se conecta con alguna de las parábolas, ¿sí? Que habla acerca de los peces de la pesca, ¿sí? Por eso me pareció muy importante pues dejarlo allí como un paso más y una contribución o bueno, un hallazgo más bien que encontraron y que nos lleva otra vez a pensar acerca de si Jesús estuvo en esa barca, si fueron sus discípulos o simplemente pescadores a los cuales Dios le está diciendo, ya no vas a ser pescador, sino vas a ser pescador ¿de qué? De hombres, ¿no? Nos lleva siempre como a esas frases que decía Yeshua y que vamos a ver también en algunas parábolas acá acerca de los peces, acerca de la pesca, ¿listo? Entonces, pues vamos a dar inicio, vamos a empezar directo con esta parábolas, con este capítulo, y vamos a empezar con la parábola del sembrador, ¿sí? Una parábola muy bonita, de los cuales vamos a sacar varios significados y varias enseñanzas. Dice en el verso 1: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Salió de su casa y se sentó junto al mar. Recordemos que el mar también es representación de qué? De las naciones. Salió de su casa, salió de Judá, salió de Israel y ahorita, ¿dónde está? ¿Dónde lo tienen más? En las naciones, ¿cierto? Está a lo largo de las naciones como tal, no está literalmente en su casa. Y dice, y se le juntó mucha gente. Es decir, había muchos pececitos que querían escuchar de él, que querían conocer su palabra. Y dice, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Hagan de cuenta que acá, cuando él empieza a hablar de estas parábolas, hablando de la barca que encontraron, ya más o menos se pueden hacer idea de qué tipo de barca es en la que Yeshua se subió. Ahí se subió y hagan de cuenta que ese era el púlpito por donde él estaba hablando a toda la gente que estaba en la orilla del mar. ¿Y qué dice el verso 3? Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo. Y acá vamos a empezar a ver la parábola del sembrador. Dice, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó y parte cayó entre espinos.
y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál al 70, al 60 y cuál al 30 por uno. ¿Sí? El que tiene oídos para oír, oiga. Y hasta acá llega como la primera fracción de esta parábola, ¿sí? Y vamos a ver primero esta frase, la última frase, el que tiene oídos para oír, oiga. Y más que se va a repetir en muchas de las parábolas o en muchos aspectos que Yeshua va a enseñar a lo largo de más adelante, ¿no? El que tenga oídos para oír, oiga. Incluso esto, si no estoy mal también, está en las profecías de Apocalipsis acerca de las iglesias, dice el que tenga oídos para oír, oiga, ¿no? Va como en ese sentido y vamos a ver que acá tenemos que aprender ciertos principios para poder llegar a cabo esto. El primero es que el ministerio no se imparte por hombres, es decir, yo no voy a coger y voy a conseguir a las personas más adeptas para para el ministerio, voy a hacer y ellas van a trabajar. Yo no las voy a escoger. ¿Quién las va a escoger? Dios. Pablo no escogió a lo largo de la historia, los grandes ministros, aquellos que realmente van conforme a la voluntad de Dios, no fueron escogidos por hombres. Fue Dios mismo el que los llamó, el que los instruyó y los puso como ministros o llegaron a hacer o a entender muy bien la revelación para dárselas a otros. Y lo segundo que debemos de entender es que el que siembra la semilla es ¿quién? Yeshua. Nosotros podemos ir y darla, pero el que está haciendo la obra, el que hace todo, ¿quién es? Yeshua, ¿sí? Y esto es lo que nosotros nos debemos enfocar, porque si a veces nosotros cerramos nuestros oídos, cerramos nuestro entendimiento, cerramos todo, pues ¿de quién va a depender si entendemos o no entendemos? Realmente no es de nosotros. Y lo podemos ver a lo largo de la historia, ¿sí? A lo largo incluso de todas las escrituras. Había gente que era muy mala, muy de todo, pero cuando escucharon el mensaje la recibieron así. Pero otros que crecieron en la palabra, que conocieron todo desde el principio, ¿qué pasó? Se desviaron del camino muy fácil. Y podemos poner un ejemplo de cada uno. Por lo menos uno que creció en toda la idolatría, que creció contrario a lo que dice las escrituras, pero escuchó de la palabra, pero entendió todo. Podemos ver varios, podemos ver a Raad, podemos ver a Ruth, podemos ver incluso a Ciro el Grande, ¿no? Como él aceptó que realmente Dios era el Dios de los ejércitos y el único que podía hacer las cosas, ¿cierto? Y vamos a ver otro que estuvo caminando con Dios, estuvo caminando con Yeshua, fue discípulo de él, pero ¿qué pasó? Cerró, no pudo entender, no tuvo la revelación y fue Judas, uno de los discípulos que realmente se perdió. Entonces, ¿de quién es la dependencia que entremos y que seamos redimidos y que seamos perdonados y que podamos entrar en pacto? No depende de mí, no depende de nadie, sino depende de quién, de Dios, ¿sí? De Yeshua, el que da la semilla. Esto es algo que nosotros debemos entender. Por eso el que tiene oídos para oír, oiga, el que Dios le hable a ese persona es el que tiene el llamado, ¿sí? Y es algo muy importante. Y vamos a seguir leyendo. Acá ya empieza esta parte de el propósito que tiene las parábolas, ¿sí? Y vamos a leerlo todo porque pues ahorita vamos ya a ir paso por paso a entenderlo. ¿Listo? Y sigue en el verso 10. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? O sea, ¿por qué hablas por historias? ¿Por qué no hablas como estabas enseñando antes? Antes no estaba enseñando por parábolas. Vemos los
capítulos que ya estudiamos acerca de las letras rojas, nunca explicó algo por parábolas, sino por historias o por cosas que decía la ley. Y acá vemos que empieza a utilizar las parábolas y vamos a ver lo que le responde Yeshua. Dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyen no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Sí? Entonces acá estamos viendo que Yeshua, y no quiere decir que Yeshua está hablando en parábolas para que no lo entiendan, no, sino que está hablando en parábolas porque su corazón está tan duro, su indiferencia es tan grande que de la manera más acertada para hablarle a alguien es que a través de parábolas, ¿sí? Ya ahorita lo vamos a entender, ¿vale? Entonces, acá Yeshua, ¿qué está citando? A Isaías 6 del 9 al 10, que dice, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con los ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Si vemos acá hay una gran diferencia en cómo Yeshua lo dijo a cómo lo dice Isaías, ¿sí? Isaías, ¿qué dice? Dice, ya voy a hacer que no entiendan, que no comprendan. Tú le vas a hablar y por más que tú les quieras hablar y les digas y les muestres hasta con plastilina, no va a servir, no van a entender. ¿Por qué? Porque yo les cerré, ¿sí? Ahí dice, engrosa el corazón de este pueblo. ¿Sí? No está diciendo se engrosó su corazón, no, no está diciendo sus oídos se cerraron, ya no quisieron escuchar, ¿no? ¿Qué pasó? Dios le cerró debido a la maldad, debido a la indiferencia, debido a todas las cosas que estaban haciendo, que dijo, es mejor que no entiendan, es mejor que no reconozcan, no sea que se conviertan, no sea que entiendan y haya para él y haya para ellos sanidad. O sea, ¿qué estaba diciendo Dios? Quiero pasarlos por el fuego, quiero pasarlos un poquito más por esto para que entiendan y pasen un proceso más grande. Entonces, acá vienen palabras de juicio, palabras de dureza por esos planes que Dios ya tenía afirmados, que Dios ya tenía puestos, pero que por la dureza y su principal indiferencia entre Dios, pues Dios, ¿qué hizo? Le dio mucho más indiferencia. Y eso lo podemos ver cuando hablamos en Levítico acerca de la santificación. ¿Sí? Ahí habla el versículo santificados, ¿cierto? Y te dice algo y después de dice, santifícate porque yo te voy a santificar. Y termina como siendo un contraste, termina siendo como algo que no es, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que quiere decir Dios? Si tú te dispones a guardar y a hacer las cosas de Dios, pues Él te va a santificar. Pero si tú vas a ser indiferente y si tú empiezas con dureza y si tú sigues por ese camino de dureza y no quieres escuchar, pues ¿qué haces? Llega un momento en que Dios dice, ah, listo, no quieres escuchar, pues ahora ya no vas a escuchar, ¿sí? De una vez te cierra las puertas.
Entonces, eso es algo que nosotros debemos entender. Y para esta época, pues el pueblo había perdido el interés en las escrituras, estaban buscando otros dioses, preferían estar en las enseñanzas de las naciones que estar buscando lo que Dios les estaba diciendo. Por eso en Isaías 29:13, que dice Dios, y que le dice Isaías que le diga al pueblo, dice, porque este pueblo se acerca de mí, ¿qué? Con su boca y con sus labios me honra, pero el corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido ¿qué? Enseñado, que se les ha transmitido, es como una tradición de generación a generación y la cumples porque mi abuelito me la enseñó y es que ay tan chévere, mi abuelito me enseñó esto y es una forma de yo recordar a mi abuelito. Muchos, ¿cuantos no hacen y cumplen esto debido a esta parte solo de pensar que hay por cumplir esto estoy haciendo algo bueno? Sin importarles realmente la importancia que debía de ser, ¿sí? Y acá, como les estaba diciendo, lejos de que Yeshua quisiera oscurecer el conocimiento, que no entendieran, que no conocieran las parábolas, era todo lo contrario. Quería abrirles el entendimiento. Quería que entendieran de una manera tan fácil, tan didáctica como es a través de una historia. ¿Tú cómo aprendes mejor y cómo ves las cosas a través de historias, ¿no? Por lo menos hemos visto películas que en cierto modo si nosotros las llegamos a ver, ya no lo leemos en un cuento, sino lo vemos literalmente, uno dice, ah, ya entendí esto, ah, ya con razón no lo había entendido, ¿sí? Empiezan a entender ciertas cosas que no se habían entendido anteriormente. ¿Por qué? Porque al ver lo ilustrativo, al imaginarnos una historia como tal, podemos ver más detalles y podemos entender muchas mejores cosas. Y ese es el propósito realmente de las parábolas. Muchos dicen, no, es que las parábolas es que es para que no entiendan, es para mostrar verdades espirituales, pero muy profundas, cosa de que no las entiendan porque no era necesario que ellos lo supieran. No, era todo lo contrario. Dios sí quería mostrar verdades espirituales, pero de manera tan sencilla que no tenías que estar buscando otras cosas, sino que ellos que estaban en esa área de la agricultura, de la pesca, de todo eso, lo conocían y entendían todo eso y podían coger la idea fácilmente. ¿Sí? Es lo mismo que a ti cuando estás en cierta área y te dicen algo con referente a eso que tú estudiaste, que tú trabajaste y te dicen algo así y tú la coges fácil. ¿Por qué? Porque es algo que tú trabajas y tú manejas a diario, ¿sí? No estás improvisando, no es algo a lo que tú tengas que buscar el conocimiento, como hoy en día nosotros sí, por lo menos yo no conozco nada de la pesca, yo no conozco de la agricultura muy poco, yo diría que casi nada, pero por lo menos tengo el conocimiento de cómo se siembra, de cómo se cuida ciertas especies, pero no como tal especies que nos dan de comer, ¿sí? Que el cuidado pues del oico tendría que ser muy diferente. Lo mismo de la ganadería, cómo se cuida una vaca, cómo se cuida un toro, cómo se cuida la gallina, cómo se cuida todo esto, pues realmente yo estando en la ciudad no tuve acceso a eso y si tuve fue muy mínimo. Mi mamá hubo un tiempo ja, que criaba gallinas y de ahí fue que yo más o menos vi ciertas cosas, vi cómo se alimentaban, vi cómo tocaba cuidarlas, ¿cierto? Pero el resto no más. O sea, no tuve más cercanía a lo que ellos sí era su diario vivir, era en lo que ellos se basaban, en lo que más conocían y en lo que incluso pasaban de generación a generación enseñándoles cómo cuidar, cómo hacer todo, ¿no? Entonces era la manera más fácil de enseñar, ¿sí? A través de qué? De cosas que están familiarizados, ¿sí?
Por lo menos si alguien sabe de costura y le empiezan a enseñar y le dicen, es que si tú no cumples los mandamientos, vas a ser igual que una tela que no se cose bien, se va a ir despegando hasta el punto de romperse. ¿Quién lo va a entender? Aquel que está cosiendo, aquel que sabe cómo se maneja una máquina, aquel que sabe todo el proceso y sabe que si realmente un hilito queda suelto y es el hilo principal que arma todo y tú le jalas y el hilito se suelta y se desliza toda la tela, ¿sí? Yo sé más o menos de costura y mamá trabajo en eso, entonces por eso les puedo dar un ejemplo así. Entonces, si ustedes han manejado eso, si han trabajado en costura, pues pueden entender muy bien esto, pero otro que no sepa de cuál hilito le estoy hablando, pues va a decir, venga, o sea, ¿qué fue lo que dijiste? ¿Cierto? Te vas a quedar perdido. Es lo mismo que pasa a nivel espiritual. Entonces, para nosotros poder conocer estas y entender muy bien estas parábolas, pues también tenemos que empezar a conocer cómo es la ganadería, cómo es la pesca, cómo es la agricultura, qué se hace, qué manejos se cuidan, qué toca hacer, ¿cierto? Para nosotros poder entender mucho mejor el lenguaje en el que Yeshua está hablando, ¿sí? Y vamos a ver que no solo Yeshua habló a través de parábolas, y lo vemos a través de varios profetas. Ezequiel es uno de los que utiliza mucho las parábolas. Él utilizó la parábola de las dos águilas, la parábola de la vid, utilizó la parábola de las hermanas, ¿sí? Refiriéndose a Israel. Entonces, si vemos a lo largo de las escrituras, muchos han hablado a través de parábolas. Y uno que utilizó las parábolas para caer en cuenta del pecado a otro, ¿quién fue? Natán hacia David. David estaba tan enceguecido en su pecado, ya había durado casi un año en su pecado, porque pues él cayó con Betsabé y ya el niño estaba naciendo, pues imagínate cuánto tiempo más o menos tuvo que haber pasado, por lo menos 9 meses, y para que él se cayera en cuenta que hizo, Dios mandó a Natán porque él en todo ese tiempo pensó que estaba bien, que no había hecho nada malo, que estaba haciendo todo correctamente. Imagínense, ¿no? O sea, David, uno que dice David, uno que se humilló, pero ¿cuándo fue que se dio en cuenta de su error? Cuando Natán lo amonestó a través de una historia, a través de una parábola, ¿sí? Del cual vamos a ver para recordar ese momento que realmente así vamos a entender mucho mejor el porqué de las parábolas. ¿Listo? Si vemos de qué manera lo amonestó, no le dijo, ese eres tú, aquel que cometió el pecado, aquel que hizo lo que no era, teniendo cuántas corderitas y cuántas esposas no tenía él, ¿no? En su momento, pero se enfocó en uno, en la esposa de otro que solo tenía uno, que no tenía nada más, se enfocó en él y pues terminó cayendo en semejante pecado que realmente era de muerte, ¿no? Y pues esto lo vemos realmente, esa indiferencia que tuvo David es la misma indiferencia que tuvo el pueblo en cierto momento por el pecado, ¿sí? Y algo es que a veces por el pecado nos volvemos indiferentes, nos volvemos fríos, nos alejamos de Dios, ¿sí? A veces inconscientemente el pecado nos aleja de Dios y hace que sentamos como que no somos dignos de estar en la presencia de Dios y nos alejamos de tal manera que alguien tiene que venir y amonestarnos y decir, mira lo que estás haciendo está mal. Mira esto que pasa está mal y muy posiblemente no lo escuchemos directamente así, sino a través de una historia, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos entendido el error de algo que nos pasó en nuestra vida viendo la historia de otra persona, viendo una película, entendiendo muchas cosas, pues empezamos a ver y decimos, ah, acá fue donde fallé. Sí, ahí reconoces que caíste y que no hiciste lo correcto.
De esta misma manera que Natán amonestó a David cuando estaba en su momento de indiferencia, en su momento de ceguedad, en su momento de frialdad, pues llega Dios y le habla, es de la misma manera que Yeshua le estaba hablando a la gente. Estaban indiferentes, estaba queriendo insensibilizar a la gente de una manera tan sencilla como en el diario vivir que ellos estaban haciendo, ¿sí? Por eso les está hablando de manera que pudieran comprender, ¿sí? Así como cuando nosotros tratamos de explicarle a un niño chiquito ciertas cosas, pues le explicamos de una manera que ellos la puedan entender de acuerdo a lo que ellos viven, de acuerdo a los que ellos pasan, ¿no? No le podemos enseñar algo que no han vivido, que no han entendido o que realmente no es para su edad, pero ¿qué pasa? Cuando ellos conocen las circunstancias, conocen todo y uno les da el ejemplo, ellos dicen, ah, ya entendí, ¿sí? Y pueden captar mucho mejor el mensaje. Entonces, eso era lo que Joshua quería hacer a través de las parábolas. Y ahora vamos a ver cómo es la explicación que da Joshua a través de la parábola del sembrador, ¿sí? Que eso está en los versos 18 al 23, que dice lo siguiente: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, ¿qué pasa? Acá ya vemos que esas aves que venían del cielo y se llevaban la semilla, ¿era qué? Era una simbología del maligno que viene y se lleva la semilla y se la lleva, ¿sí? O sea, no llega a quedar bien. Después nos dice en el verso 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Sí? Entonces acá vamos a empezar a ver parábola, es decir, terreno por terreno, más bien. No parábola, estamos en la misma parábola. El terreno por terrenos. Vamos a manejar 4 terrenos de los cuales vamos a ver un poquito más detallado. Entonces, la primera semilla cayó ¿dónde? Sembrada junto al camino o cayó junto al camino, ¿cierto? Dice, y el junto al camino, entonces, ¿qué es? Donde la gente camina, por donde la gente va pasando, ¿sí? Y no cae en buena tierra, cae donde está casi siempre pisoteada, está transitando mucha gente, es decir, no todos quieren escuchar la palabra. ¿M? Hagan de cuenta que este es el camino, este es uno de los caminos que hay actualmente, pero de la época de Yeshua, que todavía pues se puede tener, digamos como muy bonito. Y esta semilla venía cayendo ¿dónde? Acá, a los costados, al lado del camino, ¿sí? ¿Qué pasó? Y acá vemos el significado. Son personas que no entienden la palabra, muchas veces ni siquiera la quieren entender o les va a parecer muy complicada es decir, no, venga, es hacer eso, no, 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 yo mejor sigo de largo, ¿sí? Y eso es lo que pasa cuando nosotros vamos de camino, ¿no? Muchas personas te pueden hablar de algo, te quieren vender algo, mucho a lo largo del camino, pues nosotros estamos tan enfocados, vamos en una sola dirección y no queremos que nadie nos distinga, nos distraiga, pues digamos que incluso hasta llegamos a ser indiferentes con lo que veamos viendo a través del trayecto, ¿cierto?
Y acá, pues realmente muchos no la querían entender, muchos no estaban dispuestos a escucharla y por eso pues vienen las aves del cielo que representa al maligno y pues las arrebata. Arrebata la palabra de Dios hasta el punto que pues no llega a dar frutos. Es muy difícil que dé frutos en este lugar, en el camino, ¿sí? Entonces, ahí es donde empezamos a ver ese donde tú no encuentras el camino y empiezas a andar por el laberinto, Dios te está mostrando la salida, pero tú con tu indiferencia, con tus malos pensamientos, con todo, y tú dices, no, yo puedo sola, yo encuentro el camino, yo sé que puedo salir de esta situación por mí mismo, y empiezas a tomar el desvío que tú quieres a mirar por cuál camino es el correcto cuando el único que te puede dar el camino correcto, ¿quién es? Dios, ¿cierto? Ahí es cuando eres indiferente y dices, no, de eso yo no necesito eso, ¿qué tal yo que ponerme a hacer eso, a seguir todas estas cosas? No, 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 yo sigo mi camino tal cual como yo lo tengo planeado, ¿sí? Esa sería como la primera semilla, ¿sí? Ahora nos vamos con la segunda semilla o el segundo camino, que sería sembrar en qué? En pedregales, que sería en piedras. Caen junto a las piedras o encima de las piedras. No sé si ustedes han visto maticas que crecen hacia alrededor de piedras o incluso en piedras muy grandes, y uno ha visto y hemos podido ver maticas creciendo allí, y uno dice es por voluntad del Eterno, pero realmente a estas maticas les cuesta mucho crecer en este tipo de terreno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su raíz no llega a ser muy profundo debido a que la tierra y las piedras, pues por lo gruesas, por lo duras, pues no hacen que la raíz tenga una buena firmeza en tierra como debe de ser. Pero como las piedras no se compactan, no se unen, pues ¿qué pasa al momento de uno coger la matica y hacerle así la raíz? Eso sale facilitos. Tú no tienes que pelear con ella como cuando está enterrada directamente en un terreno bueno, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que quiere decir el Eterno con estas que están en pedregales? ¿Sí? Son personas que reciben, que escuchan, tienen gozo en la palabra y dicen, uy, qué bueno, esta sí es palabra buena y no sé qué, y están chéveres, pero empiezan a haber circunstancias, empiezan a haber pruebas, empiezan a pasar por diferentes circunstancias, que incluso ahí lo dice en el verso 5 dice, donde no había mucha tierra, brotó pronto porque no había profundidad de tierra. No tenían bases sólidas. Incluso en el verso que nos habla también, déjenme un momentico. El verso 20 que nos habla acerca también de esta semilla que cae en pedregales, dice, y la que fue sembrada en pedregales, este es el que no oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución a causa de de la palabra, luego tropieza. ¿Qué pasa? Empiezan a haber indiferencias, la familia le empieza a decir, no, ese no es el camino, usted por qué está cogiendo ese camino, ese no es el camino que debería coger, o empiezan los amigos, entra a la universidad y empieza con los amigos, y los amigos le empiezan a decir, usted sí cree en ese Dios, eso es puro cuento, eso es un mito, eso es una fábula, eso es una filosofía que los hombres inventaron, eso qué va a creer en eso, y si no tiene esas raíces profundas que necesita, pues ¿qué pasa? Viente un solecito, viene un vientecito chiquito y se cae. No sigue. Y eso realmente es cuando son personas que por las diferentes circunstancias difíciles que se presentan, sean de prueba, sea de tentación, sea en muchos aspectos en la vida, pues terminan yéndose y separándose de la fe. Por eso termina siendo de tropiezo, ¿no? Esta es la segunda semilla.
En la tercera semilla, que es la que cae entre espinos, ¿sí? Y recordemos que los espinos a lo largo de las escrituras tiene que ver con los afanes del mundo, ¿sí? Imagínese una semilla creciendo acá entre todos estos espinos, ¿sí? Pues va a ser muy difícil que crezca, va a tener, digamos, que estar pendiente mucho en su entorno, pues para que no sea chuzada, para que no la lastimen, ¿cierto? Y eso es lo que pasa cuando nosotros estamos en tentación, ¿sí? Y acá es donde las personas pues se enfocan en qué, en la carrera de la rata o la carrera del materialismo, ¿sí? Que está enfocada en qué, en el consumismo, en hacer y buscar el complacer, a que si salió un nuevo televisor yo lo quiero tener, que si salió una moto yo la quiero tener, que uy, no, esta casa ya me quedó muy chiquita, venga, me quiero hacer otra más grande. Y estoy empezando en que solo lo material, lo material, lo material. Y en vez de enfocarse y estar agradecido con lo que Dios te dio, pues lo que haces es empezar a irte tras lo material, tras lo que el mundo te está diciendo, ¿sí? Y empiezas a llenar tu vida de cosas y de cosas y de cosas, dejando a un lado lo importante que son las escrituras. Entonces, al tú no estar enfocado, al no tener la mirada puesta en las cosas de Dios, pues terminas desviándote y perdiendo la carrera, la verdaderamente carrera que nosotros debemos de tener. No sé si a ustedes les he colocado el video de la carrera de las ratas, igual lo vamos a ver para que lo tengamos en cuenta. Es un video muy visual, ¿sí? Pero que nos ayuda a entender realmente lo que es el significado de ir tras las cosas materiales y dejar a un lado a Dios, ¿no? Que realmente eso es lo que es la carrera de la rata, un verdadero significado. Vamos a verlo y seguimos con las parábolas. Si vemos, pues ese es el significado realmente de la felicidad. Acá cuando dice happiness es felicidad, ¿sí? Y a veces uno va en el mundo así tras la felicidad de que, de no, que, ay, un televisor, la tecnología, la mejor pinta, la mejor casa, esa me trae la felicidad. No me conquistó, no tengo la felicidad, me voy, ay, mejor un carro. Tengo un carro, tengo todo lo que yo quiero, tengo casa, beca, carro, finca, familia, hijos, tengo todo eso. No me lleno, pues se va atrás de qué? Tras el trago, tras el alcohol, diciendo aquí voy a saciar ese anhelo, esas ganas de saciar esa parte de mi vida, voy a ser feliz, pues llega un momento en que ya el alcohol no te sacia, entonces te vas tras las drogas, porque mucha gente hoy termina tras las drogas, tras los vicios, tras todo esto, y pues pensando que ahí encontrada la felicidad, terminó encontrando un tormento, ¿sí? Porque la droga esclaviza, el alcohol esclaviza y fuera de eso el dinero esclaviza, como lo vimos ahí, cogió el dinero y terminó trabajando, ¿no? Volviéndose un esclavo y eso realmente es lo que trae la carrera de la rata. Es un ciclo vicioso donde uno empieza a trabajar porque tiene que pagar gastos, porque tiene que cumplir ciertas cosas y te pagan el sueldo, ¿para qué? Para pagar todo eso y terminar haciendo otra vez el ciclo vicioso, ¿no? Porque hoy en día es difícil dejar de trabajar porque tengo muchas cosas que pagar. ¿M? No es como anteriormente, para el tiempo por lo menos de los indígenas y todos ellos de por qué se preocupaban por salir a sembrar, por salir a cultivar, porque era su comida. Pero no se preocupaban porque es que, ay, recibo tanta fruta y toda esa fruta la tengo que pagar a mi vecino porque toda esa se la quedé viendo. No, trabajaban para su diario vivir, incluso yo creo que eran un poquito más felices que nosotros en ciertos aspectos porque ahorita nosotros vamos tras muchas cosas y perdemos la perspectiva importante, perdemos el verdadero tesoro que son ¿qué? Dios y sus escrituras. Y si nos desviamos por las cosas de este mundo, así como esta rata yéndose a las cosas que no eran, que son banales, que son pasajeras, que no llenan realmente,
pues definitivamente pues terminamos creciendo y nuestra semilla no va a dar un verdadero fruto, ¿sí? ¿Por qué? Porque se pierde a través de los afanes de esas espinos que crecen a lo largo del mundo, ¿sí? Pero en cambio, si nuestra semilla y esa cuarta semilla, que realmente es en la que nosotros debemos de estar, que es en la semilla que está en buen terreno, ¿sí? En buena tierra, es aquella que es fértil, aquella que es buena tierra, que está abonada, que tiene los nutrientes correctos, ¿cierto? Entonces son estas personas que habla incluso el libro de Oseas, que habla a lo largo de las escrituras, son personas que ya se hartaron de todos esos terrenos que vimos. Y es que nuestra vida, y no podemos tomar estos terrenos como aislados, como que no, yo no estuve allí porque yo no estoy tras los afanes del mundo. Hubo un momento en que estuvimos tras los afanes del mundo. Hubo un tiempo en que estábamos más enfocados en lo que el mundo me decía. Hubo otro tiempo en donde yo no tenía las bases suficientes y pues cualquier cosita y cualquier teoría venía y me engatusaba y me llevaba a hacer cualquier cosa. O muy posiblemente hubo una época en la que te hablaron de Dios, en la que te dijeron muchas cosas y tú estabas en ese terreno, tú estabas allí al lado del camino y eras tan indiferente que no querías escuchar. Cada uno de nosotros hemos pasado por cada uno de estos terrenos en alguna parte de nuestras vidas, hemos sido indiferentes a las cosas de Dios, no hemos tenido las bases necesarias y cualquier cosa que nos dijeron no la creímos. El pastor te dijo, súbete allá a la cometa, tú te subes porque según eso está escrito en las escrituras, un dicho muy exagerado. Pero a veces somos así, le creíamos más al pastor que incluso el nosotros ponernos a escuchar o a estudiar las escrituras por nosotros mismos y verificar si lo que el pastor estaba diciendo era correcto o no, ¿cierto? Siempre íbamos y lo que el pastor dijera, eso era verdad, ¿cierto? Cuando empezamos a estudiar las escrituras, empezamos a ver que no es así. Cuando empezamos a entender que realmente lo material se esfuma, no dura nada, que por más que trabajes todo se va en saco roto, que por más que tú hagas, estás trabajando para otros, no hace, pues es cuando tú te cansas, cuando tú te hastias de todo eso y dice, el único que me va a traer la felicidad completa, el único que me va a traer la paz que necesito, pues es Dios y empiezas a dejar hacer ese terreno fértil, hacer ese terreno que quiere ser usado por Dios, ¿sí? Y eso es la decisión de cada uno si realmente vamos a hacer esa tierra fértil y a entrar en en las escrituras, así como lo vemos ahí en la imagen, tratar de entrar en ella como si fuera una cueva, como si fuéramos a buscar ese tesoro escondido que está allí y fuéramos a indagar y a excavar hasta el punto de encontrar ese tesoro perdido, pues eso es lo que vamos a hacer ¿qué? Cuando realmente queramos estudiar y entender la palabra de Dios. No que lo hagamos por hacerlo o por enfocarnos en otras cosas, sino porque realmente el Eterno nos va a hablar. Entonces, a eso es lo que nos dice, por eso que dice en Lucas 12:15, y Jesús le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque ¿qué dice? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La felicidad, la vida no está en lo que el mundo te está diciendo que es felicidad, que es éxito, porque el mundo que te dice que es éxito y que es felicidad. Si tú tienes una casa, si tú tienes un carro, si tú tienes hijos, si tú tienes posesiones, si tú tienes una carrera súper exitosa, si tú trabajas y te ganas 4.000, 5.000, $6.000 al mes, eso es que, mejor dicho, tienes un éxito. Estás por el buen camino, pero ¿qué tienes que hacer? No.
Ya llegaste ahí, escala más y sigue subiendo. No te quedes ahí, ¿cierto? Es lo que te dice el mundo. Pero ¿realmente será que todas esas cosas te va a traer la felicidad? Las casas, llega un momento y se daña y toca invierta plata, ¿cierto? Lo mismo el carro. Yo digo que el carro más que ser una inversión es un gasto, porque lo único que te hace es sacar plata en vez de recibir plata, a no ser que lo estés trabajando, a no ser que lo tengas realmente y le saques producción, del resto es un gasto, ¿cierto? El estar en el trabajo y el estar subiendo posiciones que requiere tiempo, esfuerzo y dedicación casi plenamente a eso para que tú puedas subir de rango cada ratico, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Que te desvíes y que te olvides de lo importante que es que Dios te está dando todo. Dios es el que te da el trabajo, Dios es el que te da la respiración, Dios es el que te da todo. Y cuando entendemos esto, que Dios es el único que te da todo y que te puede dar la felicidad, te puede dar el sustento, te puede proveer para las cosas que tú necesitas, definitivamente vas a empezar a hacer este terreno, esta tierra fértil que solo va a ser abonada, solo va a ser trabajada por Dios y el único que te va a dar todo es Dios, ¿sí? Y esta es la importancia de nosotros entender estos cuatro terrenos, estas cuatro partes que también representan en nuestras vidas. Y a veces nuestras vidas son un ciclo donde un tiempo estamos en diferencia con Dios, otro tiempo, venga, escuchémoslos, pero no te dejas y no profundizas en las escrituras para tener buenas bases. Otro tiempo te dejas llevar por las cosas del mundo, por lo que diga el mundo, ay, no es que te necesito esto, necesito lo otro, tengo que hacer esto y me tengo que ir de lleno allí, o te enfocas literalmente en las cosas de Dios. No estoy diciendo que el trabajo sea malo, no, Dios lo creó con un propósito, pero debemos de tener un orden, ¿sí? No todo puede ser trabajo, por eso Dios estipuló un día, 6 días trabajarás, un día descansarás, y ese es el principio que Dios te da. Dios te da 6 días para que hagas tu obra, para que trabajes, para que busques el sustento, y un día para que se lo dediques totalmente a él, ¿no? Entonces, va a cambiar la diferencia, empieza a cambiar las circunstancias cuando nosotros empezamos a hacer eso, pues nos damos cuenta que Dios empieza a aparejar las cosas, que Dios empieza a proveer, que Dios empieza a hacer las cosas, pues es cuando nosotros realmente podemos descansar en Él, descansar en que nosotros somos ese terreno, que lo único que necesitamos es que dejar que nuestro maestro, que el agricultor, que el pescador esté trabajando en nuestras vidas, que nosotros definitivamente nada podemos hacer por sí mismos, ¿sí? No sé si hasta acá cómo vamos con esta parábola. Ya terminaríamos acá la parábola del sembrador. No sé si tengan dudas y darle la bienvenida a la familia de Roxana, Santiago y Chiquitines. Bienvenidos. No, Ay, Luliecita, pues vamos bien. De mi Vale. parte, Ujú. voy bien y entendiendo. Gracias. Vale. buenas bendiciones a todos, saludos, disculpen que no entré a tiempo, estaré pendiente de la grabación. Vale, vale. Sí, yo en estos días les voy a mandar todas las grabaciones de esta semana. ¿Listo? Entonces, pues vamos a entrar directamente con con la siguiente parábola que habla de la semilla de mostaza, ¿no? Perdón, del trigo y la cizaña, ya me estoy adelantando. La del trigo y la cizaña, ¿sí? Esta parábola también es muy parecida a la que habla del sembrador, pero nos direcciona hacia otro estado, ¿sí? Primero nos dice cuál terreno somos, ¿sí? En qué estado estamos o cómo están nuestras vidas, ¿cierto? Y ahora nos va a empezar a decir qué tipo de semilla eres, la de la que da fruto o de la que no da fruto, ¿sí? Recordemos, si somos el terreno, Dios siembra en nosotros su semilla, pero también
el maligno puede sembrar tu semilla y puede hacer caos, cosa de que tú no generes fruto. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que mirar, ¿somos trigo o somos cizaña? Y esto es lo que nos va a hablar acá en esta parábola. Nos dice en el verso 24 de Mateo 13. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. ¿Quién fue ese hombre que sembró buena semilla de acuerdo a lo que hemos venido leyendo? Y hemos venido hablando. ¿Quién? Dios es el que sembró esa buena semilla. Buena semilla está refiriéndose a que a las escrituras, a la palabra, ¿sí? Y ya ahorita vamos a seguir entendiendo. Esto es lo que ya hemos entendido en la parábola anterior. ¿Listo? Ya vamos a ir después entendiendo y desglosando esto. Y dice en el verso 25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, o le preguntaron más bien, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Que arranquemos qué? La cizaña, ¿sí? Y les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Y esto es algo que nosotros debemos de entender muy bien a nivel agricultura. ¿Por qué? Porque cuando tú siembras y está al lado una matica, y la matica no está bien, todavía no está cimentada, todavía no está fuerte, no ha crecido lo suficiente, pues tú al arrancar aquello que está ahí al lado y está haciendo lo malo, pues ¿qué hace? Tú es posiblemente que al arrancarlo se lleven las dos, arranquen las dos matas de un solo tanganazo y termines perdiendo toda lo que tú sembraste y lo que tú trabajaste anteriormente. Entonces, el que dice, no, no se preocupe, dejen que crezcan los dos y cuando sea la hora de la cosecha, pues se separan muy fácilmente, ¿no? Y dice el verso 30, por eso les dice, dejad crecer juntamente lo uno a lo otro hasta la siega, hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. ¿Qué hace? Empieza la división. ¿Sí? Empieza, la cizaña no me sirve para la quema. Eso es pura quemar. Y el trigo va a ir a mis graneros donde realmente va a ser de bendición. ¿Mm? Y esta parábola hace referencia ¿a qué? A los últimos tiempos. La parábola del sembrador es más a lo que nosotros vamos a hacer a lo largo de nuestras vidas. Somos un buen terreno que da fruto, que deja crecer la semilla, o somos de esos terrenos que realmente no son buenos para nuestras vidas. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a analizar qué tipo de terreno estoy hoy en día. ¿Será que estoy por el buen camino? ¿Será que ya no me estoy preocupando por lo que el mundo me diga o por los afanes de este mundo? Sabemos que hay afanes, el pagar las cosas, el pagar las cuentas, pero cuando nosotros empezamos a descansar en Dios, decimos, Dios mío, tú eres el que provees, tú eres el que haces la cosa. Y cuando empezamos a soltar esto, nos vamos a dar cuenta que no es tan fácil darle el control a Dios y decir, ya yo no manejo mi vida, yo ya no tengo que solucionar todo, ahora el que va a solucionar todo es Dios. Y empezarlo a soltar, pues definitivamente es difícil, ¿sí? El soltar el volante no es nada fácil. Eso es de un proceso que va a ser largo y créanla, yo creo que cada uno de nosotros en algún momento estamos en este proceso, ¿sí? Y por eso esta parábola, ya después de pasar y entender esto, pues empezamos a tener en cuenta y saber de qué. Aquellos que son del Mesías, que son de Dios, que dice que tienen que llevar frutos. El que no lleva fruto, pues realmente no es
hijo de Dios, no es hijo del Mesías. Entonces acá es donde se hace la separación. ¿Quién sí da fruto y quién no da fruto? ¿Sí? Y es donde podemos empezar a entender y a ver, el trigo lleva fruto, la cizaña no lleva fruto. ¿Sí? Por eso es importante aprender que no todo el que diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque así como la cizaña es muy parecida al trigo, pero en lo que se diferencia es cuando crezcan y dan fruto. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre ellas. La cizaña es igual que la otra y eso es cuando una persona quiere y se parece parte del pueblo, ¿sí? Y esto lo podíamos ver cuando estábamos en la iglesia cristiana o en una comunidad como tal de creyentes. Todos están juntos, todos parecemos iguales, todos estamos buscando de Dios, pero no falta el que sea cizaña. El que aparenta en la iglesia ser santo, no romper un plato, eso mejor dicho, muy dedicado a Dios, pero se da tres vueltas y va por allá bien lejos y cambia su aureola por unos cuernos, por así decirlo, y se convierte en otra cosa que no es, ¿sí? Eso es lo que ha pasado y lo podemos ver a nivel cristiano, ¿sí? Por eso había un término que se manejaba mucho, o acá en Colombia se maneja mucho, el cristino, ¿no? El cristino dice ser cristiano, pero de cristiano no tienes nada, ¿sí? Solo la apariencia. Y eso es lo que dice acá. Por eso, ¿cómo podemos nosotros tener la seguridad que somos trigo? ¿Cómo podemos nosotros tener la seguridad que vamos a tener frutos? Pues cuando qué? Cuando producimos el fruto de qué? Del amor, de la misericordia, de la bondad, de la templanza, de la paciencia, todos estos frutos que vienen por el Espíritu de Dios. Si tú no tienes paciencia, ¿qué pasa? No estamos teniendo fruto. ¿Qué pasa si te dejas sacar el mal genio muy fácil y por todo explotas? ¿Qué pasa si en vez de tú responder con amor, respondes con ira, con contienda, con pelea todo el tiempo? ¿Qué pasa? ¿Estás llevando fruto? No. Y no solo podemos llevar fruto a nivel moral, ético, ¿sí? Como lo piensa el mundo o como pensamos nosotros que es ético, sino conforme a lo que dice las escrituras. Somos un buen ejemplo de amor los unos con los otros. No importa si me maltrató, no importa si me hizo daño, yo sigo amándolo porque Dios me dijo que lo amara. ¿M? Yo sigo perdonando porque Dios me dijo que perdone. ¿Eh? O estamos haciendo lo contrario. Ahí es donde nosotros debemos de verificar cuáles son los frutos del Espíritu Santo y contrastar cuáles son los frutos que yo estoy demostrando. Y empieza a chular, ay, tienes templanza. Eres manso, controlas tus emociones, controlas tu fuerza, controlas tus palabras, controlas tus pensamientos, eso es ser manso, ¿no? Y manso también, pues tampoco es que vayas a ser menso, ¿no? Pero pues ahí tenemos que tener que un balance, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que mirar. ¿Sí? Entonces, ¿a qué clase de frutos que nosotros tenemos que dar? Los que dice Yeshua en Juan 15:4. ¿Qué dice? Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, primer punto, nosotros por sí mismos no podemos dar fruto. ¿Necesitamos de quién? De Yeshua, y acá mismo lo dice. Como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. ¿Quién lo está diciendo? Yeshua. Yeshua es la vid, nosotros somos la rama. Por eso él lo dice en el verso 5. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, nada pueden
ustedes hacer. Nada podríamos hacer sin Él. Entonces, la primera cosa que debemos de hacer es que tenerlo a Él. Empezarlo a seguir a Él, empezar a hacer las mismas cosas que Él hizo, seguir el ejemplo que Él hizo, ser discípulos activos de Él. Entonces, la única manera de llevar frutos es estar pegados ¿a quién? A Yeshua, ¿sí? Y para llevar frutos de Yeshua, pues tenemos que conocerlo, saber su carácter, sus pensamientos, todo para nosotros poder caminar como Él lo hizo. ¿Cierto? Y entonces, ¿cuál es el fruto? El fruto vendría siendo la obediencia, ¿sí? El andar de acuerdo a las pisadas del maestro. Dice Yeshua estuvo como de costumbre cada Shabbat, cada día de reposo en las sinagogas. ¿Qué tengo yo que hacer? Buscar a Dios en cada día de reposo. No tengo sinagoga cerca, pues lo único que tengo yo es mis escrituras y buscar a Dios, ¿cierto? O como lo estamos haciendo hoy en día. Hacer las obras que hizo Yeshua. Yeshua, ¿qué hizo? Buscar el bien sin mirar a quién, ¿no? Porque muchas veces buscamos el bien mirando a quién se lo damos. ¿Qué dice más? Amó a sus enemigos, no le importó quién le hiciera daño. ¿Qué dijo en la cruz? ¿Será que nosotros vamos a poder decir lo mismo que Yeshua? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben que me escupieron, no saben que me latigaron, no saben que me hicieron todo eso. Imagínate, o sea, yo digo, Yeshua es el máximo de los máximos y uno tratar de seguir este ejemplo es ir incluso a veces en contra de lo que nosotros mismos pensamos y en lo mismo que nos criaron, ¿sí? Porque acá de por sí en Colombia, si te hicieron, tú tienes que hacerle, ¿sí? Si te dieron un golpe, respóndeles, pero realmente, ¿qué es lo que está diciendo Yeshua? Que no respondas igual que ellos, que seas diferente a ellos, que respondas como Yeshua respondió, ¿sí? Imagínate. Y Santiago 2:17 que nos dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué es lo que quiere decir acá o qué es lo que estaba diciendo Santiago? Si yo y si mi fe no tiene evidencia, no tiene soportes de que yo realmente estoy con Yeshua, camino como Yeshua, pues definitivamente ¿qué va a pasar? Es una fe muerta, no es una fe verdadera, es un simple dicho, es un simple, eh, una simple etiqueta que voy a tener en mi vida, pero que no trasciende más de ahí. Y esa es la diferencia que nosotros tenemos que ver. Tenemos que nuestra fe tiene que ser evidencia, tiene que tener una evidencia. Así como cuando la mamá ama a sus hijos, pues muestra una evidencia, está pendiente de que no se enferme, está pendiente de que coma bien, está pendiente de que se abrigue, está pendiente que cumpla las cosas, está pendiente que no le vengan muchas más consecuencias de su vida que puedan tener, ¿cierto? Está muy pendiente de cosas. ¿Qué pasaría si su mamá o si la mamá no está pendiente del abrigo de los niños, de la comida, de que cumplan sus horarios? Pues definitivamente llega un momento en que se van a enfermar, que van a estar desnutridos, que incluso van a sentir la falta del amor de madre. ¿Por qué? Porque no hay evidencia. Y tú puedes decir y gritar al mundo entero, yo amo a mis hijos, pero si no tienes esa evidencia, ¿de qué te va a servir decir amo a mi hijo? ¿Cierto? Y eso hoy en día es de lo que podemos ver. Por eso, si nosotros decimos amar a Dios, amar a Yeshua, pues ¿qué necesitamos dar? Evidencia de que realmente lo amamos, ¿sí? Y esto es algo que Yeshua le estaba diciendo. El fruto, los frutos son dignos de qué? De obediencia, son frutos de obediencia a qué? A los mandamientos. Por eso Juan el Bautista, ¿qué fue lo que le dijo a los líderes? Les dijo, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Ah, no, como somos linaje de Abraham, ya podemos hacer lo que queramos y eso. Soy salvos porque soy del linaje. Eso no te da la salvación. El linaje, la sangre no te va a hacer la salvación. Lo mismo que hay un dicho que dice Dios no tiene
nietos, tienes hijos. Cada uno de nosotros debemos de tomar esa decisión. Si mi papá es salvo, entonces yo ya soy salvo. Mentira, erróneo, ¿sí? Yo tengo que estar pegado también a Dios, porque ¿qué dice? Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, para Dios no es imposible coger y de unas simples piedras coger y hacer un hombre que vaya directamente con el corazón de él. Pero Dios, ¿qué quiere? Dios quiere es moldearnos, Dios quiere es que tú le sigas por amor a Él, no por, no por obligación, no porque te pusieron una pistola en la cabeza o porque tienes un botón que automáticamente te dice sigue a Dios. Él quiere que tú le obedezcas por amor, que sigas las pisadas, que sigas sus obras por amor más que por obligación, ¿sí? Por eso hay Mateo 3:8 también dice, haced pues frutos dignos de qué? De arrepentimiento, frutos que sean realmente conforme a qué? A las escrituras, porque Techubá ¿a qué nos lleva? Techubá, recordemos que es el H7725, que lo que implica es que retornar a los mandamientos de Dios, volver a cumplir lo que la palabra de Dios me está diciendo, obedecer a lo que Dios me está diciendo, que Dios me dice ama a mi prójimo, ¿qué tengo que hacer? Amarlo. Que si Dios me dice guarda el día de reposo, debo guardarlo. Que si Dios me dice tienes que dejar de comer marrano, de comer cerdo, pues ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacerlo, aunque no lo entienda al principio, ¿sí? Tengo que hacer eso, ¿por qué? Por amor a Dios. Es lo mismo y por lo menos acá, la mayoría hemos sido o somos casados o ya pasamos esa etapa, pero cuando nosotros empezamos en un noviazgo, ¿qué estábamos haciendo? ¿Sí? Empezamos a hacer las cosas que a la otra persona le gustaba, incluso dejamos incluso algunos gustos que nosotros tenemos por complacer a la otra persona, ¿cierto? Eso es lo mismo que pasa con Dios. Al nosotros querer complacer a Dios, pues vamos a dejar de hacer cosas que muy posiblemente a nosotros nos atraigan, como el pecado, como la tentación en ciertos aspectos de nuestras vidas, y por seguir a Dios le vamos a decir a esas cosas, no lo voy a hacer porque si lo hago, puedo lastimar a aquel que me lo dio todo, ¿no? Esa es la gran diferencia cuando yo lo estoy siguiendo por obligación. Y ese es el pacto que Dios hizo con Moisés. Dios les dio unas leyes, le dio una constitución y le dijo, mira, te doy todo esto porque quiero que el pueblo sea libre, porque quiero que el pueblo realmente crezca y se multiplique en abundancia y sea luz para las naciones. Y si nosotros vemos las leyes como algo muy duro de obedecer, como alguna carga muy pesada, realmente estamos viendo lo contrario de lo que es la instrucción. Porque la ley de Dios, la instrucción de Dios, son más bien ciertas reglas que Dios te dio para cuidarte, para que no te enfermes mucho más de lo que te puedes enfermar en tu diario vivir, para que tengas una vida sana, para que no sufras más de lo que debes de sufrir, para que realmente cumplas el propósito tanto físico como espiritual en las manos de Dios. ¿Sí? Pero si nosotros hacemos nuestra voluntad y decimos, no, eso es lo que Dios dijo es mentira, yo puedo comer todo lo que caiga en la cacerola y que tal le caiga una culebra venenosa y tú dices, pues como cayó ahí me la como, ¿qué pasa contigo? Te mueres, ¿cierto? De una vez, porque está venenosa y tú no tienes ese sistema inmunológico que te quita ese veneno que tiene el antídoto para el veneno, como si lo tienen ciertos animales. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que mirar las implicaciones realmente de la ley de Dios. Es más bien unas instrucciones de amor para nosotros poder vivir plenamente como Dios quiere que vivamos. ¿M? Pero pues nosotros preferimos hacer lo contrario. Y eso fue lo que David entendió. Por eso en el Salmo 119 David que decía,
vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Cuando habla acá también de misericordias, está hablando también de la ley. Vengan a mí tus misericordias para que viva. ¿Por qué? Porque yo al obedecer la Torá, al seguir las instrucciones, voy a vivir mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque no me voy a meter a tener muchas más enfermedades de las que puedo tener. Por lo menos si ando con inmoralidad sexual, pues puedo tener enfermedades, incluyendo el SIDA, que me va a llevar a la muerte, ¿cierto? Si yo empiezo a cumplir la dieta levítica, la dieta que Dios mandó en Levítico 11, pues ¿qué me voy a hacer? A que yo no me enferme tanto en ciertas cosas, por lo menos con el comer el cerdo. Tiene una cierta bacteria que si se te sube al cerebro, se te lo come y ahí quedas. Entonces son cosas que nosotros podemos ver que Dios lo que quiere es que cuidarnos. Dios quiere es que nosotros estemos bien, así como el creador de un televisor, de un portátil, de lo que sea, pone las instrucciones para que el uso de eso que ustedes compraron esté plenamente correcto y le puedan sacar todo lo que ustedes quieran y le pueda durar muchos años. Pues definitivamente lo mismo hizo Dios con nosotros. Nos dio una instrucción, un manual de instrucciones para nosotros poder llevarlo a cabo y tener una vida mucho mejor. ¿Qué pasaría si nosotros siguiéramos las leyes que dicen no matarás, no contenderás, no codiciarás? ¿Cómo estaría el mundo hoy si todos no codiciáramos, si no nos matáramos los unos a los otros? ¿Realmente no estaríamos bien? Estaríamos mucho mejor, ¿no? Otro texto que habla acerca de esto es Salmo 119, 103, que dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. Y esto es lo que nosotros debemos de llegar a hacer, que la ley del Eterno sea una delicia para nuestras vidas. Lo mismo lo dice el Salmo 19, 7, que dice, la ley, la instrucción del Eterno es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Cuando tú sigues las instrucciones, para cuando tú obedeces y cumples los mandatos, vas a ver que vas a ser sabio. ¿Sabio qué? Para tomar buenas decisiones. Sabios para saber qué es lo que más te conviene y qué no. Sabios para saber si realmente vas por el camino bueno o por el camino incorrecto. Y sigue diciendo, los mandamientos del Eterno son rectos, que alegran al corazón. El precepto del Eterno es puro, que alumbra los ojos. O sea, no vamos a ir a la ciega por el camino, sino que vamos a tener quien nos dirija. El temor del Eterno es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Eterno son verdad, todos los jueces, todos los justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. O sea, la palabra de Dios tiene que llegar a nuestras vidas a ser a nosotros. Deleitarnos así es como debemos estar en la palabra de Dios, deleitándonos de tal manera que sea lo más agradable para nuestras vidas y que al momento de obedecerlo veamos la mano de Dios y veamos lo que Dios está haciendo en nuestros corazones. Entonces, lo que implica realmente hacer frutos, llevar frutos y tener frutos dignos de arrepentimiento es volver a los mandamientos, cumplir los mandatos que Dios nos dejó, ¿sí? Y esto lo estamos haciendo hoy en día, ¿cierto? Por eso estamos hoy guardando el Shabbat, por eso estamos ahorita acá buscándole. ¿Por qué? Porque queremos dar esos frutos dignos que solo Él nos puede ayudar, porque si permanecemos en Él es cuando vamos a poder dar frutos.
¿sí? Entonces, lo que implica es que guardemos a la manera de lo que Yeshua guardó los mandamientos, no guardarlo de la manera en la que yo creo o pienso, no de la manera en que el pastor me dice que debe guardar, no, en la manera en la que Yeshua guardó los mandamientos. Por eso estamos estudiando estas letras rojas y a eso es a lo que nosotros debemos de estar haciendo, ¿sí? Haciendo lo que Dios nos está pidiendo que hagamos y no hacerlo de acuerdo a lo que X o Y lugar o sistema religioso nos diga. Por eso la importancia de estar repasando y de estar estudiando constantemente las letras rojas, porque Yeshua le dio realmente la interpretación correcta a las escrituras, ¿no? Y Juan 8:46, ¿qué nos dice? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, Yeshua le estaba preguntando a todos los líderes religiosos de su época que les dice, ¿quién de ustedes me dice que yo realmente estoy en pecado? ¿Quién me dice que realmente yo estoy yendo en contra de la ley de Moisés? Y sigue diciendo, pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros porque no sois de Dios. ¿Qué les estaba diciendo? Si no son de Dios, ¿de quién son? De Satanás, ¿no? Entonces, imagínense, o sea, lo que Yeshua le estaba diciendo ahí tan duro, tan tajante, ¿no? Por eso, pues nosotros debemos de ser, ¿qué? Discípulos de Yeshua. Andar como él anduvo, y esto lo dice Primera de Juan 2:4 al 6. ¿Qué nos dice? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque en esto sabemos, porque en esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si nosotros decimos permanecer en Yeshua, permanecer en él, debemos de qué? Andar como él anduvo, ¿no? Esto es algo que nosotros debemos de entender y que esto lo habla también Mateo 23, lo dice Isaías 13 al 16, que nosotros no debemos seguir lo que dicen los líderes religiosos, que no debemos de seguir las tradiciones o costumbres del mundo, sino debemos de andar, ¿qué? De acuerdo a lo que Dios está diciendo, ¿sí? Y esto también nos dice y debemos de asegurarnos en cuál senda debemos de llegar, porque en Jeremías 6:16 nos dice, así dijo el Eterno, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Y hay muchas sendas antiguas, no hay solo una, ¿sí? Está la de los egipcios, está lo de los asirios, la de los babilonios y la de muchos otros imperios que se han levantado a lo largo de las historias, pero cuando acá nos dices paraos, preguntad por las sendas antiguas, ¿a quién se lo está diciendo y qué profeta lo está diciendo? Lo está diciendo Jeremías al pueblo de Israel. Entonces, tenemos que conocer las sendas antiguas de quién? De Israel, ¿cierto? Y esto nos va a llevar ¿a dónde? A la Torá, ¿no? Entonces, si nosotros somos injertados a la nación de Israel, pues ¿qué debemos de aprender? ¿Qué debemos de conocer? ¿Qué debemos de entender? Y esto lo dice Romanos 11:17. Pues si algunos, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, cuando habla de olivo silvestre es que eres olivo que no nació allí donde se crió, eres un olivo que, por decirlo así, tienes tu viñedo acá, pero este olivo silvestre nació fuera del viñedo, donde nadie lo cuida, donde nadie lo protege, ahí nació, y vas a ser injertado en el lugar. Por eso dice, has sido injertado en el lugar de ellas. O sea, ¿qué pasa? Si nosotros seguimos de acuerdo a la voluntad del Eterno, vamos a ser injertados al pueblo de Dios, ¿sí?
Pero eso no quiere decir que somos la raíz, ¿sí? Porque dice, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Qué es lo que quiere decir? Si nosotros sabemos que somos añadidos, somos participantes, somos injertados en el reino de Dios, no quiere decir que ahora te vas a jactar contra los judíos, ahora te vas a jactar contra las ramas y decirles, mira, ahora yo sí soy salvo y tú no. Eso es lo que no podemos hacer, porque ¿quién es el que nos está sustentando a nosotros? El Dios de Israel, el Dios de Judá, el Dios de la nación de Israel. Entonces, si nosotros nos jactamos que somos extranjeros, que no somos parte del pacto a nivel físico, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pues estamos haciendo realmente lo contrario y no estamos mostrando esos frutos que debemos demostrar, ¿sí? Entonces seremos igual que el pueblo.